A continuación, le damos la bienvenida a nuestro cuarto y último ponente de la jornada, el doctor Juan Carlos Lucín Alarcón. Es médico cirujano, residente del Departamento de Imágenes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Garbo de Ecuador. Es especialista en ecografía, autor de varios artículos científicos en el área de ultrasonido. Bienvenido, doctor Juan Carlos Lucín. Bien. Bueno, primero agradecer la invitación de formar parte de este evento científico que realmente ha estado muy interesante. Realmente el tema, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica es muy interesante, ya que ha venido evolucionando, pero a pasos agigantados. Cómo nos hemos podido dar cuenta también de que ahora la utilidad de los equipos de imágenes no solamente son de la parte de radiología, sino que también, como hemos podido ver en todas las charlas de hoy, es una herramienta muy útil para los demás especialistas, como lo pudimos ver con el licenciado Felipe Fernández, la doctora Ana Bernal, y hace poco con el doctor Víctor Naula, que es un traumatólogo referente. Realmente siempre hemos coincidido en muchas charlas con él, en eventos tanto de traumatología y reumatología, y la verdad que para mí siempre es un espectáculo ver las charlas del doctor Naula, la verdad. Y vemos cómo tiene la destreza para realizar los estudios. Es algo, como lo menciono, realmente ya la ecografía no solamente es del radiólogo, sino también del reumatólogo, del traumatólogo, del anestesiólogo, del que hace los licenciados en terapia. Realmente la forma en que ha evolucionado es muy buena. Y aparte, no solamente con equipos que nosotros podíamos verlos antes, que eran muy estacionarios, muy grandes, sino que también con equipos portátiles tipo tablet que nos permiten poder desplazarnos o movilizarnos al pie del paciente, y es algo muy ergonómico, muy fácil de llevar. Bueno, sin más preámbulos, yo les voy a acá contar un poco de la parte de la experiencia y acerca del protocolo de estudio del Doppler venoso en trombosis de miembros inferiores. Dentro de los objetivos de mis charlas está conocer algo de los conceptos básicos acerca de la trombosis venosa, describir el protocolo de estudio y, por último, conocer qué es lo que debemos de informar al médico acerca de los hallazgos que nosotros encontremos. Como definición tenemos que la trombosis son depósitos intravasculares compuestos de fibrina, hematíes y leucocitos. Se forman donde justamente el flujo es muy lento, y estos van a ser principalmente las válvulas, los senos venosos y los segmentos expuestos a trauma. También recordando un poco que existe un alto riesgo con el tema de la trombosis venosa, de que nos pueda llevar a un evento embólico pulmonar. Dentro de la fisiopatología, todos en el pregrado aprendimos mucho acerca de la triada de Virchow, en la cual iba a haber un daño a la pared del vaso, además hay un éstasis venoso o enlentecimiento del flujo sanguíneo, para que haya una alteración de los factores sanguíneos o hipercoagulabilidad, y que todo esto nos va a llevar justamente al tema de la trombosis. Nunca olvidar el tema de la triada de Virchow, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, pues como podemos ver, hay múltiples factores de riesgos, como son los trastornos de la coagulación a la cabeza, inmovilización de los pacientes, aquellos que pasan encamados por largas estadías, cirugías, traumas, tumores malignos, septicemia, anticonceptivos orales, edad avanzada, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, una historia previa de trombosis venosa, viajes en avión de larga distancia, embarazos, bueno, entre otras patologías que formarán parte también del diagnóstico diferencial, como vamos a revisarlo más adelante. Algo importante de conocer acerca de la fisiología, que la parte muscular actúa como una bomba, y que eso es muy importante al momento de, recordemos que a veces
nosotros, ya sea la parte de imágenes que realizamos, los estudios, tenemos esa ventaja de que podemos interactuar con el paciente y, y podemos investigar un poco más allá de cosas que por ahí no nos vienen descritas en la orden médica o no nos han podido comentar bien nuestros colegas médicos. Entonces, esta bomba muscular formada por la bomba músculo gemelo soleal es aquella que permite que la circulación sanguínea venosa pueda circular sin problema o sin ningún tipo de alteración. La ecografía sigue siendo y es considerada como el método de elección para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Antes se utilizaba la venografía para este tipo de estudios, pero el tema del contraste, a veces también canalizar las venas de los pies, y era un poco complejo en este sentido. Entonces, existen múltiples cosas factores que hicieron que la venografía ya se deje de utilizar y la ecografía se considerara como el gol estándar para la evaluación de los pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda. Su sensibilidad es a nivel suprapatelar el 97% y a nivel infrapatelar el 73%. Esto de la sensibilidad en porcentaje también va muy de la mano de lo que ya veíamos en la conferencia anterior y que lo resaltaba el doctor Naula acerca de operador dependiente. Bueno, y sí, lo que él decía tenía mucha razón, o sea, todo es operador dependiente. Depende mucho de la curva de aprendizaje, de la destreza del médico que lo haga, que va a hacer que este porcentaje sea mucho más elevado a la hora de realizar el estudio. Y es básicamente eso lo que va a determinar la destreza o la pericia que tenga el médico al momento del diagnóstico. Bien, entrando un poco a la parte clínica, lo que nosotros vamos a observar son tres características principales, que son el edema, que es asimétrico, dolor en la pantorrilla y el signo de Hoffman positivo, la flegmasia alba dolens. Teniendo en cuenta de que la trombosis venosa profunda se localiza en un 98% en los miembros inferiores y que es muy bajo el porcentaje en los miembros superiores. Por lo regular, a nivel de los miembros superiores siempre suelen estar asociadas a masas, tumores, ganglios hipertrofiados o por temas de cateterismos o vías centrales que se les haya realizado a algún paciente y que por esta razón haya desarrollado algo de trombosis. Entonces, realmente es muy bajo el tema, o también, por ejemplo, las tromboflebitis, aquellos pacientes que les ponen vías centrales, vías periféricas a nivel del codo, ¿sí? Entonces ahí también podemos a veces encontrar este tipo de trombosis. Pero bueno, en su mayor porcentaje, como lo menciona la literatura, es a nivel de los miembros inferiores. Y entonces es muy fácil poder determinar visualmente ante la clínica del paciente ya la sospecha de una trombosis venosa profunda. ¿Cuáles van a ser las consideraciones prácticas que nosotros debemos de tener para la evaluación del Doppler de trombosis venosa profunda? Bueno, primero, que es excluir o confirmar si estamos ante la presencia de una trombosis venosa profunda. Eso es lo que quiere saber el médico, el cual nos deriva al paciente. Segundo, identificar la localización del trombo. ¿Qué venas se hayan afectadas? Su extensión proximal, ya que en eso influye mucho el tema del tratamiento. Y por último, identificar otras patologías que puedan simular trombosis venosa profunda, como por ejemplo la tromboflebitis, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Son patrones o guías que nos van a ayudar a nosotros de una forma más resumida, comunicarle a nuestro médico derivador ciertas características que él necesita saber o conocer. Pero no sin antes, no olvidarnos de que si yo voy a realizar una evaluación de trombosis, debo de conocer la anatomía. Eso como patrón elemental. Conocer todo el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial.
es importante no solamente conocer el recorrido de las venas de la parte anatómica. Es importante también conocer la parte muscular, la parte nerviosa, conocer inclusive hasta la nomenclatura, que a pesar de que ya hace muchos años cambió el tema de la vena femoral, que ya no se denomina vena femoral superficial, es igual importante conocerlo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenemos dos proyecciones, una proyección en un corte transversal, que en la cual las venas o los vasos, se podría decir así mejor, se encuentran en forma de un tubo, ¿no? Un tubo pero cortado, o un corte axial, que también lo podemos denominar. Y esta gráfica inferior, que ya es un poco a nivel del muslo, tercio medio, en la cual vemos ambas venas, las principales a nivel del muslo, que son la vena femoral y la vena femoral profunda. La vena femoral profunda, por lo regular, solamente se suele observar este territorio. Es muy complicado poder visualizar el resto de la vena. Y bueno, como ustedes pueden ver, las válvulas no son difíciles tampoco de verlas. Así es que hay que aprenderlas a identificar también para no confundirlas con cualquier otra cosa que pudieran imaginar, por ejemplo, trombosis misma. Acá tenemos otro ejemplo que les quería poner acerca del reconocimiento de los músculos que se encuentran. Es importante tener un reconocimiento anatómico de la parte muscular, ya que suelen haber también roturas musculares y forma parte del diagnóstico diferencial de la patología de trombosis venosa. Yo he tenido muchos pacientes que me han sido derivados por dolor a nivel de la pantorrilla, en la cual sospechan de trombosis venosa y resulta de que yo le hago la evaluación al paciente y lo que tiene es una rotura muscular. Así que es importante que reconocer también los demás, la anatomía de las demás estructuras para poder estar bien en claro de ante qué evento nos estemos enfrentando. Bien, entonces la parte clínica, como lo decía, importantísimo. Reconocer qué pierna es la que vamos a evaluar, los cambios en la coloración, el dolor que va a sentir el paciente, la limitación que éste va a tener. Como segundo, es tener un equipo ya seteado o configurado ante el estudio que yo voy a realizar. Por lo regular, ustedes pueden ver ahora en la pantalla, este equipo tiene múltiples características, que es el que yo utilizo para mis estudios de la parte vascular, en la cual justamente utilizamos la parte vascular periférica, y es importante también, ¿por qué? Porque este seteo ya va acorde con el tema de la ganancia, la profundidad, el foco, el Doppler color, el Doppler espectral, recordando de que estos patrones no son los mismos que se utilizan en el arterial, ¿sí? Entonces, eso es importante saber, de que nuestro equipo esté bien seteado a la hora de la evaluación. Como segundo, escoger un buen transductor que me permita a mí tener una calidad de imagen óptima. Ustedes pueden ver acá, este transductor es ergonómico, de fácil manejo, de fácil uso, y además de eso, el tema de los megahertz que a mí me permiten poder visualizar bien las estructuras dependiendo de la profundidad a la cual ésta se encuentra. Esto es un transductor de 12 megahertz, el cual, como les digo, me permite realizar muy bien los estudios vasculares sin ningún problema. Dentro de la guía se menciona mucho que puede ser superior a 11 megahertz hasta 22 megahertz. Todo depende mucho también del volumen del paciente, o sea, del volumen de la pierna que tenga, porque también con muchos megahertz, si yo tengo un edema muy marcado, va a ser muy difícil que yo llegue a sectores muy profundos. Así que esas son cosas que uno debe de evaluar al momento de realizar la ecografía. Dentro de las consideraciones prácticas, ahora sí entrando en materia de las imágenes en ecografía, tenemos los tres patrones. El patrón en modo B,
el Doppler color y el Doppler espectral. Acá, como podemos ver, los tres diferentes ejemplos, los cuales los vamos a ir mencionando a lo largo de la charla. En el modo B, ¿qué es lo que yo voy a visualizar? La ventana debe ser fácilmente compresible, es decir, yo tengo que aplastar, tal como está acá en la imagen, esta es la vena, esta es la arteria, y al yo aplastar, debe de comprimirse la vena de forma completa. La luz debe de ser anecoica en su interior, la pared debe de ser lisa y fina, prácticamente invisible. Lo que ustedes ven acá son válvulas dentro de la vena, por si acaso. Entonces acá tenemos otro ejemplo en el cual nos hacen referencia de la compresión que debemos realizar, de la técnica de la compresión, para no visualizar trombosis en la vena. Esta es la vena safena mayor. Fíjense que está en el compartimento más superficial. Este no es el compartimento, este es el compartimento profundo. Y al yo realizar la compresión, fíjense ustedes que esta que está acá, se comprime completamente, dándonos como resultado que no hay trombosis. Eso en cuanto al modo B, o bidimensional. En el modo Doppler color, es importante que se llene toda la luz del vaso, y no parcialmente. Entonces, acá yo como ejemplo les pongo a la gráfica izquierda, en un corte transversal, nuevamente tengo la arteria femoral, en la cual se llenan los dos vasos, la arteria y la vena. Y en un corte longitudinal, en la gráfica derecha, tenemos ambos vasos, nuevamente, con la vena justamente coloreada, toda la estructura del vaso. Fíjense ustedes cómo el PRF, por estar muy bajo, nos provoca este aliasing en la arteria. ¿Por qué? Porque no estamos en un preset que sea específico para la parte venosa, ¿no? Que es específico para venoso, ¿no? Bien, y el modo espectral, por último, va a evaluar el flujo, y este flujo va a ser fásico, va a tener un movimiento, y es algo muy parecido a la gráfica A. Dentro de la gráfica B, ustedes pueden ver que esto es patológico porque no hay movimiento. El flujo no es fásico, sino que es recto. Y esto a mí me indica que hay un problema de trombosis en alguna parte. Entonces yo ya con esto comienzo a sospechar de que en algún lado tengo que evaluar el tema de la trombosis. Bien. Acá tengo también una gráfica, algo a modo de resumen, en las cuales ustedes pueden ver la parte anatómica de todas las venas. Es importante también en muchas ocasiones, a pesar de que no forma parte del protocolo, pero en ciertos pacientes debemos de hacerlo, el estudio de la vena ilíaca externa. Desde la vena ilíaca externa ir evaluando femoral común, profunda, la femoral, la poplitea, las peroneas, tibiales, y que fíjense ustedes que la compresión debe de ser secuencial, cada 2 centímetros. ¿Sí? Realizar la compresión. Las características en cuanto a la parte patológica, ¿qué incluyen? Un segmento venoso que no va a ser compresible, un aumento del diámetro venoso, una disminución del diámetro venoso nos va a hacer sospechar de que estemos ante un evento crónico de trombosis, pérdida del flujo fásico a la maniobra de Valsalva y un flujo de color ausente si están completamente oclusivas. ¿Sí? Hay también un aumento del flujo en las venas superficiales. Entonces, fíjense ustedes en la gráfica derecha. Estamos, si esto fuera solamente en modo B, ustedes se dan cuenta de que esta vena está completamente, primero, aumentada de calibre. Está casi que al triple de la arteria. Entonces ya esto a mí me hace sospechar de que estoy ante un evento de trombosis. Como segundo, dentro de la vena hay material ecogénico en la luz, que es lo que hace que justamente no capte la señal Doppler, y eso es confirmatorio de una trombosis venosa.
Acá tenemos ciertas características o cierto lenguaje que nosotros debemos de describir y comentar en nuestro informe. Si el paciente tiene o no tiene trombosis, bueno, debemos de describir si este trombo es hipoecogénico o hiperecogénico, porque esto nos va a determinar mucho si estamos ante un evento agudo o cambios postrombóticos. La homogeneidad del trombo. Eso también es importante, si es homogéneo o heterogéneo, porque esto también demarca si estamos ante un evento agudo o cambios postrombóticos. La alteración del calibre de la vena, de igual forma, cuando estamos ante un evento agudo van a estar más aumentadas de calibre y en estadios postrombóticos la reducción del calibre es bastante notoria. Ya hace mucho también se viene hablando acerca, en los múltiples consensos, acerca de cuál es la terminología que debemos de utilizar en relación a los cambios postrombóticos. Entonces, como vemos acá en las recomendaciones multidisciplinarias, los cambios postrombóticos se lo debe de describir, porque esto va a ayudar o orientar al médico vascular, sobre todo con el tema del tratamiento, y ver cómo va haciendo efecto el mismo, ¿no? Este año, justamente en el mes de junio, salió un suplemento del consenso de ecografía Doppler vascular, el cual ustedes lo pueden revisar y no solamente habla de la parte del Doppler venoso de trombosis, sino que es un consenso de Doppler renal, Doppler hepático, Doppler arterial, vascular periférico, o sea, realmente es un consenso bastante bueno y que justamente nos trae esto que ustedes pueden ver acá. Un resumen detallado de qué es lo que yo debo de comentar, qué es lo que yo debo aportar para que el médico sepa lo que yo estoy viendo. ¿A qué se refieren con estos cambios crónicos o cambios postrombóticos? Pues bueno, que tiene una mayor ecogenicidad, que el trombo es heterogéneo, que hay recanalización, si está reducido o disminuido, ¿sí? Todos esos patrones son importantes para el médico y ir poder sabiendo el tema de la evolución. Acá les voy a ir mostrando una serie de imágenes de ejemplos de casos de trombosis. Como pueden ver en la imagen, acá tenemos en modo B y en modo color. En modo B yo veo que hay un vaso que está muy aumentado de tamaño y que hay un material ecogénico en la luz. Al modo color me doy cuenta de que el vaso no capta señal. Y entonces eso me asegura más de que estoy ante un evento de trombosis. Fíjense ustedes acá en esta imagen. Este era un paciente que tenía una trombosis que era muy extensa de todo el sistema profundo a nivel de la pierna y me tocó realizarle también hacer una de evaluación de las ilíacas también. Y fíjense que las ilíacas estaban muy aumentadas de tamaño, como la pueden ver en la imagen, y que también tenía trombosis, o sea, la trombosis venía de la parte de las ilíacas. Entonces, es importante evaluar en estos pacientes desde dónde viene o hacia dónde está extendida el tema de la trombosis. Fíjense ustedes acá, tenemos nuevamente, este es un corte transversal donde tenemos la arteria femoral y acá tenemos la división de ambas venas, la vena femoral y la vena femoral profunda. Ya acá tenemos un poco de material un poquito más ecogénico en la luz, que son cambios evolutivos. Hay un estadio, en el último consenso lo menciona, pero realmente es muy difícil conocerlo. ¿Sí? Es muy difícil conocerlo, que es un estado subagudo, se podría decir así. Vemos que el calibre ya no está tan aumentado, vemos que ya hay algo de ecogenicidad, pero no vemos todavía recanalización, pero se podría mencionar de que es un estadio subagudo. Nuevamente acá, trombosis a nivel de la vena femoral común, es una trombosis bastante grande y que también muchas veces, esto también es importante, esta es la unión safeno-femoral. En múltiples ocasiones me ha tocado ver de que esta trombosis, como está completamente en el tronco principal de la vena femoral, va avanzando también hacia la unión safeno-femoral y suele llegar hasta el callado safeno-femoral. Cuando nos referimos a recanalización, esta tarda meses.
¿sí? Puede ser parcial o completa y está influenciada por la apertura de los colaterales venosos. Entonces, estas tres características son importantes. Tarda meses, parcial o completa, y vamos a observar muchas colaterales. Y acá tenemos las fases justamente de la organización de un trombo. Este es un vaso normal, pero fíjense ustedes, aquí hay algo que es muy importante. Cuando se forma el trombo, ya se va dañando cierta parte de la pared del vaso. Se realiza lo que es la parte de la epitelización, luego se recanaliza y luego se fibrosa. Y esto hace que la pared del vaso ya no vuelva a ser la misma, ¿sí? Y entonces el vaso queda muy disminuido en ocasiones de tamaño. Acá tenemos otro ejemplo de una trombosis que también está en un estadio post-trombótico. Vemos que se está recanalizando, tiene partes que son muy ecogénicas y que a pesar de que acá no muestra mucha señal Doppler, va por buen camino de recanalización. Fíjense en este un corte transversal, como se ve bastante bien el tema de la recanalización del vaso. Este ejemplo también lo puse porque es importante que sepamos algo que es el éxtasis venoso. El éxtasis venoso es cuando hay un flujo muy lento a nivel, sobre todo de las venas a nivel infrapatelar. Es importante que nosotros, al momento de hacer la compresión, nos vamos a fijar de que esta sangre sale de la imagen del vaso. En este caso, por ejemplo, recuerdo que en esta safena mayor, fíjense que esta paciente aparte tenía una insuficiencia venosa, pero lo que me llamaba la atención es que fíjense cómo la sangre en muchas ocasiones se quedaba remansada justamente en este sector y ya se veía algo de trombosis a nivel de la pared, pero es justamente por eso, porque ya tiene un flujo muy lento a nivel de estas estructuras vasculares. Entonces, a veces cuando uno lo aplasta, lo comprime, ayuda a que actúa como una bomba, se podría decir así, porque es lo mismo que hace el músculo, ¿no? Aplastarlo para que justamente la sangre pueda continuar. Este es el caso de un mismo paciente, en el cual tenemos la vena femoral derecha con cambios post-trombóticos. Ya hay recanalización del flujo venoso, la cual se va dando de a poco, ¿no? Acá podemos ver un trombo recanalizado. Es importante también tener muy en cuenta, y hay que ser muy cuidadosos. Existen trombos flotantes, los cuales al momento de nosotros hacer el tema de la compresión, tenemos que ser cuidadosos, porque podemos nosotros ser los causantes de aflojar o soltar el trombo y que ese trombo viaje por el sistema venoso. Así que mucho cuidado con eso al momento de estar haciendo múltiples compresiones para saber, ¿está recanalizado o no está recanalizado? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y entonces, si nosotros no somos precavidos en aquello, podemos soltar el coágulo. Este es el fenómeno de Roux, que es justamente lo que les conversaba hace un rato, el éxtasis venoso que se produce por el enlentecimiento del flujo venoso y que muchas veces, en múltiples ocasiones, es visible por ecografía. No puede ver, estos son los eritrocitos ahí que va uno tras de otro, es justamente el fenómeno del que están ustedes observando en la gráfica, y que esto de acá tenemos que informarlo, tenemos que comentarlo a nuestro médico vascular, clínico, no sé, el que les derive el estudio, ¿no? Bien, más casos. Este también era un caso de un paciente, una trombosis que estaba en proceso de recanalización, o sea, son cambios post-trombóticos, la ecogenicidad del trombo va aumentando con el pasar de los meses, y eso va haciendo de que vaya mejorando, sobre todo el paciente se va deshinchando, el edema es muy diferente desde el inicio hasta el momento del proceso que nosotros
le vamos haciendo una exploración seriada, ¿sí? Para conocer justamente la evolución de este paciente. Entonces, bien, yo acá les quise traer, además, un diagnóstico diferencial. No todo es trombosis venosa, no todo edema o dolor en la pierna es trombosis venosa, no. En este artículo, sobre todo de Radiographics, que es una revista de radiología reconocida americana, nos hace un diagnóstico diferencial de trombosis venosa profunda en las distintas regiones o territorios. Es decir, acá tenemos en la región inguinal todo lo que nos podemos encontrar. Adenopatías, artritis de la cadera, lipomas, hemangiomas, o sea, masas, neoplasias que pudieran estar ahí. Eventos traumáticos. Si ustedes se van a dar cuenta, en todas las regiones, por lo regular, van a ser casi que las mismas, ¿no? Neoplasias, traumáticas, inflamatorias, vascular y otras. Pero es importante conocer, como les dije en un principio, primero, el reconocimiento anatómico ecográfico. Ese patrón del músculo, de los tendones, de los ganglios, es importante que nosotros tengamos un reconocimiento anatómico ecográfico. Y segundo, no solamente pensar en trombosis venosa, sino también tener en cuenta el diagnóstico diferencial ante el cual nos podemos encontrar. Y esto es lo que ocurre básicamente. Por ejemplo, acá tenemos una hipertrofia de ganglios, los cuales pudieran estar aplastando justamente el sistema venoso. A pesar de que no lo está aplastando, lo quise poner de ejemplo para que ustedes puedan ver cómo es la forma justamente de los ganglios, los cuales nos podemos encontrar al momento de la evaluación, con este patrón o con este otro patrón diferente de ganglio a nivel de región inguinal. Perdón. Otra cosa que también debemos de tener muy en cuenta y que también hay mucho paciente al cual nos vamos a encontrar es la celulitis. Este patrón de edema del tejido celular subcutáneo, dolor, limitación en la pierna del paciente, son justamente todas estas imágenes que ustedes están viendo. Unas características que se encuentran localizadas en el tejido celular subcutáneo, respeta la parte muscular, no hay alteración de la parte venosa. Vemos líquido, porque estas trabeculaciones con anecoicas es líquido en el sistema del compartimiento del tejido celular subcutáneo y mucho edema justamente en el mismo. Y es que estamos ante un evento de una celulitis. Otra cosa aparte de la celulitis, de la cual también nos podemos encontrar, son los eventos linfáticos. Así es que ojo con esos dos diagnósticos diferenciales que son importantes. Los eventos linfáticos, un edema linfático, un edema por celulitis. Por ejemplo, era un caso de un chico de 15 años, hacía fútbol recreativo y que se le había hinchado el muslo. Y lo que él tenía era una rotura muscular, tenía mucho edema del músculo recto femoral y justamente esa era la causa de su edema, de su dolor, y hay que preguntarle mucho al paciente qué ha hecho, sus antecedentes, para nosotros poder llegar bien al tema del diagnóstico. Para ir concluyendo, en esta gráfica que ustedes ven acá, está resumido todo lo que yo he hablado ahora. Está la parte normal, la parte patológica aguda y la parte patológica crónica, en forma gráfica, ¿no? En modo B, en modo de compresión, en modo de Doppler color y en el modo espectral, ¿sí? Así que esta tablita la verdad que orienta mucho, inclusive para la descripción. Así que fíjense ustedes cómo, solamente para darles este es normal, y fíjense ustedes, una oclusiva aguda, cómo está aumentada de tamaño el vaso, ¿sí? Entonces, es una tablita que la verdad nos ayuda mucho con el tema de llegar rápido a un diagnóstico, saber si está oclusiva o no oclusiva, si es aguda o no es aguda, y bajo estos parámetros que me parecen fáciles, didácticos y sencillos.
Y por último, como concluir estos puntos que son, los he repetido constantemente. Primero, conocer la parte anatómica de del miembro inferior, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las condiciones patológicas más comunes ante las cuales yo me puedo encontrar? Es decir, debo de conocer el diagnóstico diferencial de todo, ¿sí? De los ganglios, de las masas, de los lipomas, de las patologías de músculo, del quiste de Baker, que también se encuentra en la región poplitea, ¿sí? Y que pueden producir dolor, edema, que son las causas principales por las cuales nuestros pacientes nos buscan. Si el paciente no tiene dolor, no va al médico, ¿no? Evaluar siempre ambos sistemas venosos, ¿sí? No solamente es el sistema venoso profundo, no. Por ahí yo me he topado con informes en los cuales no hacen una evaluación del sistema venoso superficial, es decir, de la safena mayor y de la safena menor, que también deben de ser evaluadas. El informe debe ser detallado. ¿Por qué? Porque como les comentaba, esto es importante para el médico que recibe ese informe, ya sea el médico clínico, el médico intensivista, el hematólogo, el vascular, cualquiera de ellos. Va a ser importante los patrones, la localización, la extensión de lo que nosotros les estemos comunicando. Y la revaloración del paciente en agudo también es importante porque de eso va a depender su tratamiento y su progresión, ¿sí? Así es que con esto espero haberlos podido ayudar o aportar en esta tarde científica, sobre todo con mi tema. Y nada, pues a las órdenes, cualquier pregunta o duda que tengan, me la pueden hacer saber acá. Agradecido, doctor Juan Carlos Lucín. A continuación, vamos a aclarar algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat de preguntas. Una primera pregunta, doctor. Nos comentan, ¿cuál es la lesión muscular más frecuente, según su experiencia, que pueda enmascarar a la trombosis venosa profunda? La rotura. Definitivamente la rotura muscular es la principal, es lo que más he podido ver. Y también es la parte clínica ante la cual más errores diagnósticos es por las cuales me lo han derivado a los pacientes. Para descartar trombosis venosa y realmente lo que el paciente tiene es una rotura muscular, pero a veces pasa también que, por ejemplo, ahora con el tema del COVID y el tema de que no hay mucha consulta presencial, el paciente llama al médico y entonces le dice, tengo edema, se me hinchó la pierna y muchas veces no se puede preguntar o se olvidaron por ahí de, no, es que estuve haciendo ejercicios, estuve haciendo CrossFit o hizo alguna actividad de deporte, la cual conllevó a esta ruptura muscular. Más aún en esta época, así es que hay que tener mucho en cuenta eso. Pero sí, la patología más frecuente es rotura muscular. Ya, una segunda pregunta, ¿cómo podemos saber si el coágulo es agudo o crónico? Bien, eso dentro de la tablita que yo le había mostrado. Agudo siempre va a ser hipoecogénico, homogéneo y ocupa toda la luz del vaso. Esos tres patrones principales. Homogéneo, hipoecogénico, o sea, más oscurito y ocupa toda la luz del vaso. Y el vaso va a estar aumentado de tamaño. Y los cambios post-trombóticos, por favor, ya no hablemos de trombosis crónica, sino cambios post-trombóticos, son hiperecogénicos, los trombos, hiperecogénicos, va a haber recanalización, va a haber una disminución del calibre del vaso, ¿sí? Entonces, esos son patrones muy específicos ya de cambios post-trombóticos. Muy bien. Tercera pregunta, doctor. ¿Qué opina de la utilización del transductor microconvexo para realizar este tipo de estudio? Se lo puede utilizar, es válido, es muy válido. Realmente acá el tema de la utilización de los transductores va a depender mucho de la experiencia del que lo está haciendo. Puede utilizar inclusive hasta el transductor convexo a nivel muscular, porque en múltiples ocasiones nos pasó a nosotros en el hospital que el paciente venía con una pierna muy hinchada, o sea, es muy volumétrica, que realmente el transductor lineal era muy difícil poder evaluar al paciente y teníamos que utilizar el transductor convexo.
¿sí? Así es que realmente es muy útil, muy, muy útil. Y eso por ponerles un ejemplo a nivel de la pierna. Les pongo otro ejemplo de otro caso que en una ocasión también nos pasó, de una trombosis de la subclavia. El paciente tenía mucho edema acá a nivel del cuello, a nivel de la parte de la clavícula, y utilizamos el transductor endovaginal, el endovaginal, para poder visualizar toda esta área de una trombosis extensa que había a nivel de la yugular, la subclavia. Así que realmente con los transductores es todo vale. Otra pregunta, doctor. ¿Utiliza usted el Doppler de potencia para confirmar su diagnóstico en sospecha de una oclusión completa o parcial? Por supuesto que sí. Sí, sí lo utilizo. Perfecto. Una última pregunta, doctor. ¿Qué imagen nos indica que ha empezado la recanalización en modo B y en modo Doppler? Cuando en modo B, cuando el vaso está disminuido de tamaño y vemos ciertas áreas dentro que están anecoicas. ¿Sí? Hubo una imagen que yo mostré que era muy característico. O sea, está disminuido el vaso y, y está anecoico. Y al Doppler vamos a ver flujos ya dentro del vaso. Lineales, pueden ser muy pocos o escasos, pero ya comenzamos a ver flujo dentro del vaso, porque ya se está recanalizando. Perfecto, doctor. Estas fueron algunas de las preguntas que nos han enviado nuestros participantes de esta tarde. Agradecido, doctor Juan Carlos Lucín, por su excelente presentación y por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación esta tarde. A ustedes. Queremos agradecerles a todos por haberse conectado, por haber estado pendientes a este congreso y por haberse mantenido durante el transcurso del mismo. Queremos agradecer también a nuestra casa matriz, Alpinium Medical System, por haber hecho posible la realización de este evento, y a los organizadores locales en los diferentes países, Bioson de Ecuador, Electromec de Chile y Empresa Biomédica Peruana del Perú. No olviden visitar nuestras páginas y ponerse en contacto con nuestros proveedores locales, distribuidores autorizados de Alpinium, para que puedan conocer los últimos avances en tecnología que tenemos a su disposición. Somos especialistas en ultrasonido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a los ponentes también y a todos por haber participado.